Durante muchos años se han estado diciendo que la potencia es la solución para obtener las mejores ventas en videoconsolas, pero ¿es eso verdad? Vamos a un repaso histórico durante todas las generaciones para ver si de verdad la potencia ha sido el factor clave en la venta de videoconsolas. El futuro de Nintendo, ¿vale? Nintendo Switch creo que será la última consola de Nintendo, estoy totalmente seguro, porque Nintendo, después de todos estos datos que nos han dado y esta puta mierda de presentación y todo, digamos que esta consola será la última que hagan, ¿vale? Lo que me extraña muchísimo es que después de lo mal que les fue con la Wii U en este aspecto de la third party y todo y toda esta historia, y luego con un montonazo de historia, no sé cómo cojones cogen y realmente pues vuelven a prepararla, ¿vale? Entonces ya os digo de que el futuro que yo veo para Nintendo Switch pues son los ports de PlayStation 4, Xbox One, y digamos que será una consola que quedará olvidada totalmente en unos cuantos meses después de su lanzamiento, y esperaros a ver si Mario... Tras el anuncio de Switch, muchas voces como esta empezaron a decir que no servía mucho la consola. Bueno, en este vídeo más bien criticaba el online de pago, pero también la falta de potencia de la consola, anunciando su inminente fracaso por la falta de potencia. Pero hoy en día estamos viendo que en la Nintendo Switch ha venido una gran cantidad de consolas, incluso batiendo cifras históricas. También muchísimos posts, foros que también decían lo mismo. Y pues bueno, de verdad la falta de potencia puede hacer hundir a una consola. Por eso vamos a ver este repaso histórico desde la NES, porque las antiguas generaciones de la primera y segunda eran, bueno, más distintas, hasta lo que es hoy en día la Nintendo Switch. Quiero remarcar que no quiero decir que las consolas que tienen potencia son malas. Por ejemplo, en las generaciones siguientes, una de ellas, la GameCube, que era más potente y perdió, es una de mis consolas favoritas. Sino que quiero decir que con poca potencia se pueden hacer bastantes cosas. Eh, También queda este mensaje porque a día de hoy hay bastante gente que piensa que si no tienes potencia vas a morir. No quiero meter aquí el PC porque con el PC es más distinto. Me fía más bien los fanatismos que hoy en día, sobre todo de parte de Sony. Bueno, más fanático de Sony porque Microsoft, al menos en España, no hay tanto. Por ejemplo, decía Wii o Wii U, no tiene potencia, o la Switch. Yo quiero deciros que incluso en sus consolas anteriores no tener potencia era ganar, pero no porque no tenía potencia, sino porque con no teniendo potencia puedes hacer cosas distintas que te puedan dar más ventajas sobre las demás. Por ejemplo, los juegos. Tampoco estoy diciendo que las que tienen potencia no tengan juegos. Solo quiero decir que la potencia no es todo, básicamente. Cuarta generación. La generación de los 16 bits. Los grandes juegos Sonic, Mario, Zelda, F0. Bueno, no estamos aquí para hablar de exclusivos ni de third parties, sino de las ventas. SNES, que fue la consola que más vendió con 49 millones de unidades, contra la Sega Mega Drive con 30 millones de unidades. Aquí más o menos estaban las dos parecidas. No sé bien cuál era más potente, pero lo que sí es que Sega se centró en ampliar su consola, hacerla más potente con dos accesorios. Mientras que Nintendo también intentó mejorarla, vamos a decir, con lo que sería la Nintendo PlayStation. Bueno, al final no llegó a nada y se quedó ahí. Pero bueno, aquí es cuando Sega, con sus dos add-ons, tenemos el Sega 32X y luego tenemos el Sega CD, aunque bueno, eso sería como la Nintendo PlayStation, que es más bien un lector de CDs, pero sí que mejoraba más o menos la lectura, más velocidad. Y pues bueno, al final aquí ganó la SNES, pero esto es como el principio. Y pues bueno, aquí también se veía más bien quién tenía que si exclusivos third parties. Algo que luego Sony también aprovecharía mucho y que en la siguiente generación se ve que la potencia no es todo. Tampoco nos olvidemos de la Neo Geo, una consola también muy potente, un arcade para casa. La verdad que también era bastante buena consola, pero que su elevado precio también la hizo, desgraciadamente, perder la generación, por decir una manera.
y también con las portátiles, con la Game Gear, la Atari Lynx y la Game Boy. La Game Boy siendo la que más vendió, casi 119 millones de unidades, siendo la que incluso tenía una pantalla en blanco y negro cuando las competidoras tenían pantallas en color. Pero bueno, aquí también fueron varios factores como las pilas, que la Game Boy gastaba bastantes pocas comparada con las 6 que gastaba la Game Gear. La quinta generación, una de las generaciones más movidas, sobre todo por la entrada de una competidora, la Sega PlayStation, que siendo la menos potente comparada con la Nintendo 64 y la Sega Saturn. Bueno, la Sega Saturn se la acercaba, era más potente también, sí, que la PlayStation. Siguen teniendo los dos 32 bits y la Nintendo 64 64 bits junto a la Atari Jaguar. Consiguió 100 millones de consolas vendidas. En esta época Sega la verdad es que desgraciadamente no fue muy bien porque Sony la apacó todas las ventas que había podido conseguir. Muchos usuarios de Sega se movieron a Sony. También Sony le dio mucho a Nintendo con los juegos third parties. Literalmente esto de que a Nintendo nos faltan juegos third parties que le han faltado, la verdad. Fue en esta época cuando Sony se los quitó todos, sobre todo por su lector CD, que era mucho más económico y viable para las empresas que los antiguos cartuchos. Atari ya estaba muy mal y a pesar que hizo una consola de 64 bits no consiguió apenas nada y bueno, desgraciadamente su fracaso era muy previsible. Tenemos también, continuaba la familia Game Boys, que junto a la cuarta generación, la Game Boy Color y la Game Boy normal, o sea, la Color en esta generación, ya consiguieron afianzar las 100 millones de unidades. Y pues bueno, como iba contando, Sega también intentó mejorar esta generación con la Sega Dreamcast, pero bueno, se quedaría más en la siguiente. Pero aún así Sony hizo un gran logro y la verdad es una consola que quedó bastante bien. Y en general estas tres consolas son de bastante buena calidad. La 64, la Saturn y la PlayStation. Bueno, vemos aquí como Nintendo al final la potencia le sirvió para los juegos suyos, pero en third parties tampoco le sirvió tanto toda esa potencia a exprimir, ya que no tenía CD y pues de qué te servía un juego si no cabía dentro del cartucho. Sexta generación. Una de las consolas donde se vendieron más consolas de un solo modelo, es decir, una apacación gigante por parte de la PlayStation 2 que consiguió 150 millones de unidades, Sega Dreamcast 10, GameCube 22, Xbox que era la nueva, que fue al final quien sustituyó a Sega Dreamcast, bueno, que consiguió 24 millones la Xbox, porque Dreamcast estaba entre esta generación y la anterior, aunque era una consola de 128 bits y los dos primeros años que estuvo, hasta el 99 creo que fue, en venta, vendió 10 millones de unidades. Aún así, Sega andaba por problemas económicos bastante graves, ya que alguna producción, algunos juegos como Shenmue, no le habían dado el suficiente dinero necesario y tuvo que cerrar. Pero bueno, Microsoft continuó lo que sea el legado, más o menos, incluso iba a ser retrocompatible, pero no llegaron al acuerdo total. Pero vamos a decir que Microsoft y Sega están un poco más compenetrados entre ellos. GameCube era junto a X, era bastante más potente, bueno, era un poco más potente que Play 2 y Xbox era más potente que Play 2 y que GameCube. Y pues bueno, aquí Play 2, por su alto nivel de juegos que salió y la base que ya tenía de PlayStation 1, era imposible superarse el catálogo de 2000 y pico juegos que tiene. Bestial. No se pudieron opacar esas ventas, contando que GameCube tuvo exclusivos como Resident Evil 4 y Xbox como, bueno, aparte de los suyos Halo, no sé si tenía alguno más. Sí, podía jugar juegos de PC, como que se podía jugar Counter-Strike, aparte de los propios de Microsoft. Y bueno, pues en esta generación son los claros ejemplos, sobre todo para lo que sería ahí la gente que destaca, bueno, los que juegan más PlayStation, como si yo juego Nintendo y destaco algo de Nintendo, pues destaca la potencia, pues para decirles que la potencia no es todo. Miren la Play 2, que aún así estas tres de esta generación las que más consolas me gustan porque la Dreamcast tiene muy buenos juegos, la GameCube también, la PS2 también y la Xbox también. Aún así aquí vemos que lo más importante son los juegos, no mi consola es la más potente. Pero bueno, aquí tienen todos muy buenos juegos, pero aquí Sony vio muy bien lo que tenía que hacer y las creo sacó
constantes juegos third parties todos. Xbox tuvo un buen comienzo para meterse aquí en medio de esta batalla. Sega desgraciadamente no pudo hacer más y dejó de fabricar consolas. Y Nintendo, bueno, al final se consiguió remontar, sobre todo al final con su próxima consola. Y aprendió de que la potencia no lo era todo. Y al final iban a ganar menos dinero con tanta potencia que sin potencia, indirectamente. Bueno, aún hay que decir que la GameCube tenía muy buenos juegos, una de mis consolas favoritas. Y que me refiero a la potencia, por ejemplo, de que no le sirvió aprovechar toda esa capacidad que tenía. Porque si una cosa tiene mucha potencia respecto a otra, ¿de qué sirve si no puedes utilizar toda esa potencia al final? Sea por el espacio de juegos, sea por cómo es la arquitectura de la consola, por ejemplo. La séptima generación, una de las generaciones donde más videoconsolas se vendieron. Aquí tenemos un pequeño gráfico hecho, un poco cutre, y tenemos al principio de generación Xbox y Wii empezaron muy bien, porque PlayStation 3 costaba 600 euros por el Blu-ray. Es que era una consola muy potente, pero como digo, le pasó un poco lo mismo que no se pudo aprovechar tanto potencial. Era un poco más potente que Xbox 360. Por ejemplo, rescalaba los juegos eran en 1080p nativo y en Xbox eran 1080 rescalados. Pero gráficamente podían ser parecidas. Aquí, ¿qué pasó? Que Xbox 360 empezó a vender mucho más rápido porque era más barata que Play 3. Y encima, mm, los gráficos tampoco eran tan distantes como por ejemplo la Wii, que sí que se quedaba muy atrás. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues como que los juegos se quedaban más o menos igualados, aunque en Play 3 serían un poquito mejor, pero al final se quedaron todos igualados porque como Xbox al principio había vendido más, se empezaron a hacer más para Xbox para que pudieran salir en las dos, más rentable, un poco más o menos. Entonces al final PlayStation 3 ya cuando bajó de precio a 200, Microsoft se empezó a dormir un poco con los laureles, con el Kinect. Al final consiguió remontar PlayStation, pero por poquitas, no sé, 100.000, 200.000 unidades más o menos, 1.000.000 de unidades, el segundo 83,4 y el otro 83,2 más o menos. Y aquí en medio se metió la Wii. Nintendo venía bastante mal de Nintendo GameCube, aún así no iba tan mal como creo que le fue en la generación siguiente con Wii U, porque la Game Boy Advance había conseguido bastantes ventas y su nueva consola, la Nintendo DS, también estaba consiguiendo muy buenas ventas. Y pues aquí Nintendo decidió captar al público casual, público que no juega mucho, una consola que no necesitaba unos gráficos buenísimos para ser la mejor. Esa época en la que estaba YouTube lleno de loquendos diciendo la Play 4 es la mejor, la Xbox es la mejor, la Wii no tiene potencia, más de lo mismo, no tiene potencia. Fue aquí cuando empezó en realidad la batalla, no tiene potencia esta consola. Entonces, Wii al final supo decir, yo para qué necesito potencia si lo que yo quiero es atraer a otro tipo de usuarios. Y lo hizo bastante muy bien, consiguió 110 millones de unidades, contando que la anterior consola había conseguido 22 millones. La verdad es que bastante buenas ventas, yo creo, mejorando. Y en esta generación también hay muy buenos juegos. Empezó un poco lo online de pago y tal, pero bueno, ya venía de la generación anterior con Xbox, pero aún así eran generaciones buenas. Pues 3 no se le aprovechó tal potencial al máximo porque también estaba un poquito por Xbox, pero tampoco eran tan distantes. A lo mejor en Play 3 se iban a 1080p y unos detallitos más, y en Xbox iba a ser 1080p rescalado y un poquito de detallitos menos. En general iban bien. Y bueno, aquí fue ya cuando Wii demostró, yo creo ya finalmente que la potencia era necesaria. A pesar de que la generación siguiente fue todo bastante mal. Y llegamos aquí a la octava generación, novena, un poco como de la cuarta a la quinta. Aquí hay una marca de agua porque la imagen la he sacado de Google y había una por allí, pero bueno, no pasa nada. Y en esta generación, que es la última que tenemos, vamos por ventas. Todavía no están muy caras porque nos han vendido solo Wii U, que ha llegado a vender casi 13 millones de unidades. PlayStation ya lleva 70, Nintendo Switch lleva entre 10 y 11.
Y Xbox también estaba entre 40 millones, 30, todavía no se sabe bien. Xbox no ha querido revelar cifras. Y pues bueno, esta generación Wii U empezó bastante mal porque todos los antiguos usuarios que había casuals que había ganado, los perdió sobre todo con llegadas de móviles, dispositivos móviles. Y claro, era una consola más bien adaptada, como una mejora de la Wii que no llegó a calar bien, no llegó a calar bien. Por otro lado, Xbox y PS4 están siguiendo con lo de potencia máxima. Play 4 seguía vendiendo la consola más potente del mundo hasta que salió la Scorpio como la consola más potente del mundo. Que bueno, no está mal. Bueno, PS4 intentó colarla ahí con lo del 4K y Xbox intentó decir, no, yo ahora sí que muestro 4K de verdad. Pero bueno, en general no ha sido una de las mejores generaciones contando que se ha llenado todo de micropagos, DLCs, online de pago 60 euros, fracasos. Ha tenido juegos buenos, sobre todo este 2017 ha sido uno de los mejores años de la historia de los videojuegos, pero los que vienen atrás son de los peores. Y aquí es donde entra Nintendo Switch. Se metió en medio, un poco como hizo Dreamcast, pero esta vez triunfó. Nintendo Switch al principio era tan criticada como Wii U por, bueno, sobre todo por más bien bastante gente, con lo de online bueno, aparte de online de pago, que bueno, eso es la que molesta a todos, sino con le falta potencia, es una tableta, es muy cara. Pero bueno, contando que las demás consolas cuando salieron, la PS4 y Xbox, costaban más y cuando salió en Wii U ya estaba en el mercado costando $100 menos, euros creo que eran 90 o 80 euros menos, y nadie ponía esa excusa. Y bueno, pasado el año, que ya va a ser un año de la presentación de Switch, cuando empezó ya todo esto de no tenía potencia, que fue cuando se revelaron las especificaciones, es que Switch es una de las cosas que más rápido se está vendiendo y que ha demostrado que simplemente una idea de coger la consola, llevártela, no requiere toda esa potencia que la gente está obsesionada. Ya no tanto, pero